Me echaron de la casa en la víspera de Acción de Gracias. En el camino, encontré a una familia varada. Remolqué su auto gratis. El hombre me estrechó la mano, pero cuando llegamos a su casa, me quedé helado de la sorpresa al darme cuenta de que era millonario. Me hizo una invitación que todavía me da escalofríos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Arturo Ríos y tengo 62 años. Ayer se suponía que celebraríamos el Día de Acción de Gracias, pero en lugar de estar cortando el pavó, me encontré empacando mi vida en una sola maleta mientras mi hijo Diego estaba en la puerta, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera una especie de criminal. Tienes que entenderlo, papá, dijo, con voz fría y calculada. Carolina y yo hemos estado hablando y ambos estamos de acuerdo en que este arreglo ya no funciona. Dejé de doblar mi vieja camisa de franela y lo miré. Este era mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que ayudaba con la tarea, al que animaba en cada partido de béisbol. El hombre que estaba frente a mí ahora era un extraño con el rostro de Diego. ¿Qué arreglo?, pregunté, aunque el estómago ya se me hundía. Sabía lo que se avecinaba. Carolina apareció detrás de él, con sus dedos perfectamente arreglados descansando sobre su hombro como si estuviera marcando territorio. Llevaba meses preparando este momento. Podía verlo en sus ojos. En la forma en que había empezado a hacer pequeños comentarios sobre el recibo de la luz, sobre la despensa, sobre lo apretados que estábamos 3 adultos en la casa. El arreglo en el que vives aquí sin pagar renta mientras nosotros pagamos todo, dijo ella, con una voz destilando falsedad. Diego y yo estamos intentando formar nuestra propia familia y necesitamos espacio. Necesitamos privacidad. Llevaba 8 meses viviendo en su casa, desde que perdí mi trabajo en la ferretería. A los 62 años, nadie quería contratar a un anciano al que le dolía la espalda y al que le temblaban un poco las manos cuando estaba cansado. Había aportado lo que pude de mis escasos ahorros, ayudaba con la despensa, arreglaba todo lo que se descomponía, paleaba la nieve, cortaba el pasto. Pensé que estaba haciendo mi parte. He estado buscando trabajo, dije en voz baja. Lo saben. Diego apretó la mandíbula. Durante 8 meses, papá. 8 meses de excusas. No son excusas, hijo. La economía está difícil para las personas de mi edad. La economía está difícil para todos, espetó Carolina, pero los demás no nos damos el lujo de rendirnos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Rendirme. Había trabajado en la construcción durante 37 años, rompiéndome la espalda para mantener a Diego después de que su madre nos dejara cuando él tenía 12. Había sacrificado vacaciones, ropa nueva, mis propios sueños para que él tuviera lo que necesitaba. Y ahora, en mi momento de necesidad, me acusaban de rendirme. Ya veo, dije, con una voz que apenas superaba un susurro. Diego se removió, incómodo. Por un momento, solo por un momento, vi un destello del niño que había criado. Pero Carolina le apretó el hombro y cualquier suavidad que hubiera aparecido se desvaneció al instante. Ya vaciamos la habitación de invitados, dijo ella. Tus cosas están empacadas. Habían revisado mis pertenencias mientras yo estaba fuera buscando trabajo. La invasión a mi privacidad se sintió peor que el desalojo en sí. Caminé hasta la habitación de invitados y encontré toda mi vida reducida a una maleta y 2 cajas de cartón. 43 años de matrimonio con la madre de Diego, 23 años de criarlo solo, 62 años de vida. Todo ello considerado digno de caber en 3 contenedores. Levanté la maleta. Pesaba más de lo que esperaba, no por lo que había dentro, sino por lo que representaba, el fin de todo lo que creía saber sobre la familia. ¿A dónde se supone que voy a ir?, pregunté. Ya lo resolverás, dijo Diego, pero no podía mirarme a los ojos. Siempre lo haces. No, quería decirle, no siempre lo resuelvo. Estoy cansado. Tengo miedo. Y no tengo a dónde ir. Pero a veces el orgullo es lo único que le queda a un hombre, así que asentí y caminé hacia la puerta. El aire de noviembre me calaba a través de la delgada chamarra mientras subía mis pertenencias a mi camioneta de 18 años. El motor tosió y resopló antes de finalmente arrancar.
Me quedé ahí sentado por un momento mirando la casa donde había vivido los últimos 8 meses, la casa en la que le había ayudado a Diego a pagar la hipoteca cuando la compró por primera vez, la casa donde había pintado el cuarto del bebé para los nietos que nunca tendría. Por la ventana, podía ver a Diego y Carolina observándome. No estaban tristes. No estaban en conflicto. Se veían aliviados. Puse la camioneta en marcha y me alejé de la acera. Por el espejo retrovisor, vi que cerraban la puerta y apagaban la luz del porche. No me pasó desapercibido el simbolismo. Las calles estaban casi vacías mientras conducía sin rumbo por vecindarios decorados con luces doradas y cálidas. Las familias estaban reunidas alrededor de la mesa, compartiendo historias y risas, agradecidas por lo que tenían. Siempre había imaginado que Diego y yo pasaríamos muchas más fiestas de Acción de Gracias juntos. Había imaginado tener nietos eventualmente, enseñarles las mismas cosas que yo le enseñé a él, transmitiendo las tradiciones familiares. En lugar de eso, estaba conduciendo a través de la fría noche de noviembre con todo lo que poseía en la parte de atrás de una camioneta que quizá no sobreviviría al invierno. Me detuve en un restaurante de 24 horas a las afueras de la ciudad y pedí un café que en realidad no podía pagar. La mesera, una mujer de mi edad con ojos cansados y una sonrisa amable, no preguntó por qué estaba sentado solo. Solo me mantenía la taza llena y me dejó con mis pensamientos. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Sin llamadas, sin mensajes. Diego tenía mi número, pero yo sabía que no iba a sonar. Mientras estaba ahí sentado, mirando fijamente mi café, intentaba entender en qué me había equivocado. ¿Había sido una carga demasiado grande? ¿Acaso no vi las señales de que no era bienvenido? ¿O simplemente Diego se había convertido en alguien a quien ya no reconocía, moldeado por una mujer que me veía como un obstáculo para su vida perfecta? La verdad era que ya no importaba. Lo que importaba era lo que seguía. Y por primera vez en mi vida adulta, no tenía absolutamente ninguna idea de qué sería eso. El calor del restaurante no podía tocar el frío que se había instalado en mi pecho. Estaba solo de una manera en la que nunca había estado, incluso después de que la madre de Diego se fuera. En ese entonces tenía un propósito: criar a mi hijo, proveer para él, enseñarle lo que significaba ser un buen hombre. Ahora, parecía que todo eso no había servido de nada. Pagué mi café y caminé de regreso a la camioneta. El motor arrancó al tercer intento y me reincorporé a la carretera vacía, conduciendo hacia todas partes y hacia ninguna a la vez, cargando el peso de toda una vida de amor que, aparentemente, no había sido suficiente. Llevaba conduciendo 3 horas cuando los vi. La nieve había empezado a caer alrededor de la medianoche, y a las 2 de la mañana, caía con tal fuerza que los caminos se volvieron peligrosos. Estaba en algún lugar a las afueras de Saltillo, Coahuila. La calefacción de mi camioneta apenas si lograba quitar la escarcha del parabrisas cuando las luces delanteras los iluminaron. Una familia estaba parada junto a un sedán color vino en el acotamiento de la carretera 57. Salía vapor debajo del cofre y, aun a la distancia, podía ver la desesperación en sus posturas. El hombre intentaba hacer señas a los autos que pasaban, pero vehículo tras vehículo pasaba de largo sin bajar la velocidad. Detrás de él, una mujer estaba sentada en el asiento del conductor con lo que parecían ser 2 niños pequeños en la parte de atrás. Todos mis instintos me decían que siguiera conduciendo. Tenía mis propios problemas. Estaba en la calle, casi sin dinero y conduciendo una camioneta que podría morir en cualquier momento. Lo último que necesitaba era involucrarme con extraños, pero no pude evitarlo. Quizás fue la forma en que los hombros del hombre decayeron cuando otro auto lo ignoró. Quizás fue pensar en esas niñas sentadas en un auto helado en medio de la nada. O tal vez fue porque sabía lo que se sentía ser abandonado, que la gente te mirara a través del cristal cuando más necesitabas ayuda. Me orillé, y las luces intermitentes de mi camioneta se sumaron a las suyas, pintando la oscuridad nevada con destellos urgentes de color naranja. El hombre se acercó con cuidado mientras yo me bajaba. Era más joven que Diego, tal vez en sus primeros 30, con cabello oscuro y unos ojos que mostraban tanto alivio como agotamiento. Hombre inteligente. Nunca se sabe quién se va a detener en una carretera oscura. Gracias por parar, dijo, y su aliento formaba nubes en el aire helado. Soy Mateo. Ella es mi esposa Alejandra y nuestras hijas están en el auto.
Arturo, respondí, ofreciéndole la mano. Su agarre era firme, calloso, las manos de un hombre trabajador. ¿Cuál es el problema? El radiador, creo. Empezó a sobrecalentarse hace unos 15 kilómetros y ahora ya no arranca para nada, hizo un gesto de impotencia hacia el sedán. Tengo asistencia vial, pero dicen que podrían tardar 4 horas en llegar. Tal vez más con este clima. Me acerqué para mirar debajo del cofre. El motor seguía crujiendo por el calor y pude oler el aroma dulce del anticongelante. Una manguera reventada, lo más seguro. Con este frío y con niñas en el auto, esperar 4 horas podría ser peligroso. ¿Hacia dónde van? Pregunté. A casa, a unos 90 kilómetros al norte de aquí, a las afueras de Arteaga. Se pasó una mano por el cabello. Sé que es mucho pedir, pero, ¿cree que posiblemente podría remolcarnos? Le pagaré lo que le parezca justo. Estudié su rostro bajo la tenue luz. Había algo genuino en él, algo que me recordó a mí mismo a esa edad, cuando Diego era pequeño y cada decisión se sentía crucial. Este hombre estaba intentando llevar a su familia a casa sana y salva, de la misma manera que yo siempre había intentado llevar a Diego a casa sano y salvo. No tengo equipo de remolque profesional, dije. Solo unas correas de uso rudo en la camioneta. No es lo ideal, pero si está dispuesto a correr el riesgo. El alivio inundó sus facciones. Sí, absolutamente. ¿Cuánto quiere cobrarme? Pensé en mi menguante cuenta bancaria, en los 1,400 pesos que traía en la cartera, en el hecho de que no sabía dónde dormiría mañana por la noche. Un trabajo de grúa como este fácilmente podría costar 4,000 pesos, tal vez más. No se preocupe por eso, me escuché decir. Mateo parpadeó. Perdón, ¿cómo? Sin costo. Solo llevemos a su familia a casa. Me miró fijamente como si le hubiera hablado en otro idioma. Señor, no puedo dejar que haga esto gratis. Ya se está desviando mucho de su camino. Le dije que no se preocupe por eso, ya estaba caminando de regreso a mi camioneta para ir por las correas. Ayúdeme a enganchar esto. El proceso tardó unos 20 minutos. El sedán era más pesado de lo que mi vieja camioneta hubiera preferido, pero las correas aguantaron y la conexión quedó sólida. Mateo insistió en irse en el sedán para maniobrar y frenar, mientras Alejandra y las 2 niñas, gemelas, de unos 7 u 8 años, se subieron a la cabina de mi camioneta. Alejandra estaba visiblemente embarazada, probablemente de unos 6 o 7 meses, y se movió con cuidado mientras acomodaba a las niñas entre nosotros. Eran unas niñas hermosas con los ojos oscuros de su padre y la actitud gentil de su madre. A pesar de las circunstancias, no estaban llorando ni quejándose. Niñas bien educadas. Soy Alejandra, dijo, mientras yo regresaba la camioneta lentamente a la carretera. Ellas son Camila y Valentina. Niñas, pueden darle las gracias al Señor. Arturo, completé, y no hay de qué dar las gracias. Sí, la hay, dijo Alejandra con firmeza. No tiene idea de lo que esto significa para nosotros. Me concentré en el camino, manteniendo una velocidad constante y segura. El peso del sedán detrás de nosotros hacía que cada curva y colina fuera una negociación cuidadosa, especialmente con la nieve volviéndose más densa. Pero la camioneta lo estaba manejando mejor de lo que había esperado. ¿Es usted de por aquí?, preguntó Alejandra. Originalmente de Chihuahua, dije, pero he estado viviendo en diferentes lugares por un tiempo. No era del todo mentira. Hace 24 horas, vivía con Diego. Ahora vivía en mi camioneta. ¿Y ustedes?, mencionó Arteaga. Tenemos un pequeño lugar a las afueras del pueblo. Mateo creció allí y regresamos hace unos 5 años cuando a su negocio le empezó a ir bien. Hizo una pausa y luego añadió, se dedica al desarrollo inmobiliario, propiedades comerciales más que nada. Asentí, concentrándome en un tramo de la carretera particularmente resbaladizo. Camila, la niña que estaba apretada contra mi costado derecho, se había quedado dormida a pesar del traqueteo de la camioneta. Valentina luchaba por mantenerse despierta, y la cabeza le cabeceaba cada pocos segundos. Esto es muy amable de su parte, continuó Alejandra, especialmente en una noche de fiesta.
¿No tiene familia esperándolo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mantuve los ojos en el camino y la voz firme. Esta noche no. Seguro notó algo en mi tono porque no insistió. Conducimos en un silencio cómodo por un rato, siendo los únicos sonidos el motor de la camioneta, el susurro de la nieve contra el parabrisas y la suave respiración de las dos niñas. A unos 40 minutos de viaje, Valentina se removió y me miró con ojos sonolientos. ¿Eres abuelo?, preguntó, con esa franqueza que solo los niños tienen. Valentina, dijo Alejandra en voz baja, no es de buena educación preguntar eso. Está bien, dije, aunque se me encogió el pecho. No, corazón, no soy abuelo. ¿Te gustaría serlo?, preguntó Valentina. La inocencia de la pregunta casi me quiebra. Aquí estaba una niña que conocía desde hace menos de una hora preguntándome algo con lo que había soñado durante años, pero que ya empezaba a pensar que nunca sucedería. Tal vez algún día, logré responder. Valentina asintió seriamente y se volvió a recostar contra mi brazo. En cuestión de minutos, ella también se quedó dormida. Alejandra observó la interacción con ojos pensativos. Es bueno con los niños, observó. Cría a mi hijo yo solo durante la mayor parte de su infancia, dije. Uno aprende. Debe haber sido difícil. Valió la pena. La mentira salió fácil, aunque me dejó un sabor amargo en la boca. El GPS en el teléfono de Mateo, que Alejandra sostenía, indicaba que nos estábamos acercando. Podía ver el tenue resplandor de las luces del pueblo a través de la nieve, y el corazón se me encogió un poco. Este extraño y pacífico interludio estaba a punto de terminar. Pronto volvería a estar solo, en la carretera de nuevo sin ningún lugar al cual ir. Pero a medida que salíamos de la carretera principal y seguíamos un camino serpenteante a través de lo que parecía ser una zona campestre, me fui dando cuenta de que el pequeño lugar de Mateo y Alejandra no era para nada lo que había imaginado. Las luces delanteras iluminaron unos jardines bien cuidados, un portón de hierro forjado y un camino de entrada que parecía extenderse para siempre hacia la oscuridad. Fuese lo que fuese que Mateo hiciera en el desarrollo inmobiliario, claramente era muy exitoso. Y fue entonces cuando supe que esta noche estaba a punto de volverse aún más complicada de lo que imaginaba. La casa que emergió de la oscuridad mientras seguíamos el camino curvo no era una simple casa en absoluto. Era una mansión. 3 pisos de piedra y madera se alzaban ante nosotros, con una luz cálida derramándose desde decenas de ventanas. Incluso bajo la nieve, se podía apreciar el cuidadoso diseño de los jardines, la fuente circular ahora cubierta por el invierno, y la cochera para múltiples autos que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Me quedé sentado en un silencio atónito mientras Mateo nos guiaba hasta detenernos cerca de la entrada principal. Esto no era solo ser exitoso. Esta era una riqueza a un nivel que yo jamás había presenciado. Alejandra pareció notar mi asombro y me regaló una sonrisa amable. Sé que parece demasiado, dijo en voz baja, con cuidado de no despertar a las niñas. Mateo trabajó muy duro para llegar hasta aquí. La puerta principal se abrió antes de que termináramos de bajar de la camioneta, y una mujer de unos 50 años salió apresurada a pesar de la nieve. Tenía el cabello canoso y ojos amables, y llevaba una bata gruesa sobre lo que parecía ser una pijama. Gracias a Dios están a salvo, exclamó, apresurándose a abrazar a Alejandra mientras bajaba con cuidado de la camioneta. Cuando Mateo llamó y dijo que estaban varados, me preocupé muchísimo. Estamos bien, doña Lupita, le aseguró Alejandra. Él es Arturo. Él nos remolcó a casa. Doña Lupita se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Que Dios lo bendiga, dijo simplemente. Bendito sea por ayudarlos. Mateo estaba desenganchando las correas de remolque, y me moví para ayudarlo, agradecido de tener algo que hacer con las manos. La magnitud de lo que estaba viendo, la casa, los terrenos, la riqueza evidente, me hacía sentir cada vez más fuera de lugar. Arturo, dijo Mateo mientras terminábamos con las correas, no tengo cómo agradecerle. Por favor, pase adentro. Hace un frío helado aquí afuera. Debería irme, dije, aunque solo de pensar en subirme a esa camioneta fría me dolían los huesos. Tienen que preocuparse por su familia. Absolutamente no, dijo Alejandra con firmeza, habiendo escuchado todo.
Son casi las 4 de la mañana. Ha estado manejando en una tormenta de nieve y nos acaba de salvar. Lo menos que podemos hacer es ofrecerle un café y un lugar cálido para sentarse unos minutos. Quería negarme. Todo en esta situación gritaba que yo no pertenecía ahí. Pero las gemelas se estaban despertando, mirando a su alrededor con confusión somnolienta, y Valentina me vio y sonrió. Arturo, dijo, repentinamente muy despierta. ¿Vas a entrar? Y así de simple, mi resistencia se desmoronó. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los pisos de madera dura brillaban bajo candelabros de cristal, y una amplia y elegante escalera se curvaba hacia el segundo piso. Obras de arte originales colgaban de las paredes, y alfombras persas que probablemente costaban más que mi camioneta cubrían los pisos pulidos. Doña Lupita, de quien supe era el ama de llaves de planta y niñera de Mateo y Alejandra, iba de un lado a otro preparando chocolate caliente para las niñas y café para los adultos. Las gemelas se habían despertado por completo y parloteaban emocionadas sobre su aventura, tratándome como a una especie de héroe por haberles dado un paseo en camioneta. Niñas, vayan con doña Lupita y prepárense para dormir, dijo Alejandra amablemente. Ya pasó por mucho su hora de acostarse. Pero queremos quedarnos con Arturo, protestó Camila. Arturo seguirá aquí por la mañana, dijo Mateo, y luego me miró de forma interrogante. ¿Verdad que sí? Es decir, espero que se quede a pasar la noche. Es demasiado tarde y hace mucho frío para seguir conduciendo esta noche. Abrí la boca para declinar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿A dónde iría? ¿De regreso a ese restaurante de 24 horas? ¿A dormir en mi camioneta en algún estacionamiento? La verdad era que no tenía a ningún otro lugar a donde ir. Si no es mucha molestia, dije en voz baja. No es ninguna molestia, dijo Alejandra con calidez. Tenemos mucho espacio. Mientras doña Lupita llevaba a las niñas arriba, Mateo me hizo un gesto para que lo siguiera a lo que parecía ser un estudio. Libreros de piso a techo cubrían las paredes, y un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra. Sirvió 2 vasos de lo que parecía ser un whisky caro y me entregó uno. Por los buenos samaritanos, dijo, alzando su vaso. Bebimos en silencio por un momento, y sentí que el whisky me calentaba el pecho. Finalmente, Mateo habló. ¿Puedo preguntarle algo, Arturo? Asentí. ¿Por qué se detuvo y por qué no dejó que le pagara? Me quedé mirando el fuego, pensando en mi respuesta. Porque sé lo que es estar varado, dije por fin, necesitar ayuda y que la gente pase de largo. Mateo me estudió el rostro. Eso suena a que habla desde la experiencia. Hace 24 horas, mi hijo me corrió de su casa, me escuché decir. El whisky me había aflojado la lengua, pero, más que eso, había algo en Mateo que invitaba a la honestidad. Me dijo que era una carga. Me dio 1 hora para empacar mis cosas y largarme. La expresión de Mateo se oscureció. ¿Su propio hijo? Su esposa estuvo influenciándolo durante meses. Perdí mi trabajo allá por marzo. No pude encontrar nada más. Me dejaron quedarme un tiempo, pero, me encogí de hombros. Supongo que la caridad tiene sus límites, incluso si viene de la familia. ¿Cuántos años tiene? 62. Mateo se quedó callado durante un largo momento. Luego hizo algo que me sorprendió. Caminó hacia un escritorio en la esquina y tomó una fotografía enmarcada. La observó durante varios segundos antes de acercármela. La foto mostraba a un hombre que se parecía muchísimo a Mateo, pero mayor. Estaba de pie junto a un niño, claramente Mateo de pequeño, frente a lo que parecía ser una obra de construcción. Ese es mi padre, dijo Mateo en voz baja. Se llamaba Daniel. Miré la foto más de cerca. El parecido entre Mateo y su padre era asombroso, pero había algo familiar en el hombre mayor que no lograba ubicar. Falleció hace 10 años, continuó Mateo. Cáncer de pulmón. Fue trabajador de la construcción toda su vida, igual que usted. Se mató trabajando para proveer a nuestra familia. Siento mucho su pérdida. Mateo se sentó frente a mí, todavía sosteniendo la foto. El problema es, Arturo, que nunca pude decirle que lo perdonaba. ¿Lo perdonaba por qué?
Mateo apretó la mandíbula. Cuando tenía 16 años, tuvimos una pelea enorme. Yo estaba enojado, rebelde, creía que lo sabía todo. Le dije que lo odiaba, que deseaba que no fuera mi padre. Me dio una bofetada, la única vez que me puso la mano encima en su vida, y salí corriendo de la casa. Hizo una pausa, y sus dedos recorrieron el borde del marco de la foto. Mi madre se puso de su lado, dijo que yo era un malagradecido, que tenía que pedirle disculpas. Pero yo era demasiado orgulloso, demasiado terco. Me fui a vivir con unos amigos, conseguí trabajo, me pagué la universidad. Pasé años demostrando que no lo necesitaba, que podía lograrlo por mi cuenta. Pero lo logró, le dije. Mire todo esto. Sí, lo hice. ¿Y sabe qué es lo peor? Él estaba orgulloso de mí. Cuando empecé a ganar dinero, cuando compré esta casa, cuando Alejandra y yo nos casamos. Él nunca dejó de amarme, nunca perdió la esperanza de que nos reconciliáramos. Mi madre me llamaba y me decía cuánto me extrañaba. Me contaba cómo a veces pasaba por el edificio de mi oficina solo para ver si lograba echarme un vistazo. El dolor en la voz de Mateo era crudo, inmediato. Podía ver hacia dónde se dirigía esta historia. Para cuando estuve listo para tragarme el orgullo y contactarlo, ya era demasiado tarde. Había sido diagnosticado y solo le quedaban unas pocas semanas. Fui a verlo al hospital, pero estaba tan débil, tan medicado, que ni siquiera sé si entendió lo que yo intentaba decirle. Mateo levantó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. He vivido con ese remordimiento todos y cada uno de los días durante los últimos 10 años. Saber que dejé que el orgullo y el enojo me costaran años con un hombre que me amaba incondicionalmente. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Mateo, ¿por qué me está contando esto? Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Porque cuando lo vi esta noche, ahí parado en la nieve ayudando a la familia de un desconocido, sin pedir nada a cambio, me recordó a él. Y cuando me habló sobre su hijo, sobre lo que le hizo. Mateo negó con la cabeza. Yo veo una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? Mateo se levantó y regresó a la chimenea. Arturo, quiero hacerle una oferta, pero necesito que me escuche por completo antes de decir nada. Ahora me latía el corazón a 1000 por hora. ¿Qué clase de oferta? Quiero que se quede. No solo esta noche, me refiero a que sea permanentemente. Viva aquí, sea parte de nuestra familia. Mateo se volteó para mirarme. Alejandra y yo hemos estado intentando darles a las niñas el tipo de infancia que yo nunca tuve. Estable, llena de amor, con familia extendida a su alrededor. Pero nuestros padres ya no están y no tenemos hermanos. Las niñas nunca han tenido la figura de un abuelo en sus vidas. Me quedé mirándolo fijamente. Mateo, usted ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente. Sé que arriesgó su propia seguridad para ayudar a unos extraños en una tormenta de nieve. Sé que no le quiso cobrar dinero a un hombre que obviamente necesitaba llevar a su esposa embarazada y a sus hijas a casa a salvo. Sé que crió a un hijo usted solo y que hizo todo lo posible por ser un buen padre, aunque él no lo pueda ver ahora. La habitación me daba vueltas un poco y no estaba seguro de si era por el whisky o por la magnitud de lo que Mateo estaba sugiriendo. Está hablando de caridad, dije. Y yo no voy a ser el caso de caridad de nadie. Esto no es caridad, Arturo. Esto es familia, algo que yo nunca tuve con mi propio padre, y algo que usted no está recibiendo de su propio hijo. Alejandra y yo tenemos más dinero del que podríamos gastar. Pero no podemos comprar las cosas que más importan, sabiduría, experiencia, la clase de amor que solo un abuelo puede dar. Me levanté de golpe, y el vaso de whisky me temblaba en la mano. Esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado bueno para ser verdad. Necesito un poco de aire, dije. Mateo asintió. La habitación de invitados está arriba, la segunda puerta a la derecha. Piénselo, Arturo. Piense en lo que significaría para todos nosotros. Mientras subía aquellas elegantes escaleras hacia una habitación de invitados que era más grande y lujosa que cualquier lugar en el que hubiera vivido, no podía sacudirme la sensación de que mi vida entera acababa de dar un giro que jamás habría imaginado. Esa noche no dormí.
Me quedé acostado en una cama que era más grande que todo mi apartamento tipo estudio allá cuando tenía un apartamento, mirando el techo e intentando encontrarle sentido a lo que Mateo me había ofrecido. La habitación de invitados estaba decorada con ese tipo de elegancia discreta que habla de verdadera riqueza. No era llamativa ni ostentosa, pero cada cosa estaba cuidadosamente seleccionada y bellamente elaborada. A través de la ventana, podía ver el terreno perdiéndose en la oscuridad y la nieve que seguía cayendo sin parar. En algún lugar de esta casa, una familia dormía plácidamente y yo era el extraño que, de alguna manera, había tropezado para terminar en su mundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije, esperando que fuera Mateo. En su lugar entró Alejandra, con una taza humeante en la mano. Llevaba una gruesa bata sobre la pijama, y su barriga de embarazada era visible debajo de la tela. Se movía con cuidado, de la forma en que lo hacen las mujeres en su último trimestre. Le traje un poco de té, dijo, dejando la taza sobre el buró. Manzanilla. Ayuda a dormir. Gracias. Me senté en la cama, jalando las cobijas hasta la cintura. No tenía que molestarse. Alejandra se acomodó en la silla junto a la cama con un ligero quejido. Mateo me contó sobre su conversación, dijo sin preámbulos, sobre su oferta. Sentí que las mejillas se me sonrojaban. Lamento si él se precipitó al hablar. Sé que esta es su casa, su familia. Usted debería tener voz y voto en cualquier decisión. Tiene razón, y lo tengo. Alejandra sonrió, y hubo algo misterioso en su expresión. Y por eso estoy aquí. Se quedó callada un momento, con las manos apoyadas en su vientre. Podía ver cómo organizaba sus pensamientos. Arturo, ¿puedo contarle algo sobre mi esposo? Algo que probablemente no mencionó porque es demasiado humilde. Asentí. Hace 5 años, cuando nos mudamos de regreso aquí, Mateo no solo era exitoso, estaba vacío. Tenía todo el esplendor del éxito. El negocio prosperaba. Teníamos esta casa, mucho dinero. Pero estaba atormentado por la relación con su padre. Se volcó de lleno al trabajo, intentando demostrarle algo a un hombre que ya se había ido. Alejandra se acomodó en la silla, haciendo una ligera mueca. Las niñas y yo casi no lo veíamos. Se iba antes de que despertaran y volvía a casa cuando ya estaban dormidas. Estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, y me aterraba la idea de perderlo por culpa de sus remordimientos. ¿Qué cambió? Hace 2 años, estábamos en la escuela de Camila y Valentina por el evento del Día de los Abuelos. Todos los demás niños tenían a sus abuelos ahí, leyendo con ellos, jugando, simplemente estando presentes. Nuestras hijas estaban sentadas solitas y vi cómo el rostro de Mateo se desmoronaba. Esa noche lloró por primera vez desde que lo conozco. Alejandra alcanzó la taza de té y la sostuvo entre sus manos como si quisiera extraerle el calor. Me dijo esa noche que finalmente había entendido lo que había perdido. No solo a su padre, sino la oportunidad de ser el tipo de padre que el suyo había intentado ser. Dijo que quería romper el ciclo, asegurarse de que nuestros hijos nunca sintieran el abandono que él había cargado por tanto tiempo. Suena a que ha sido un buen padre desde entonces. Lo ha sido, pero Arturo, tiene que entenderlo. Mateo ve patrones en todas partes. Es lo que lo hace tan exitoso en los negocios. Y cuando lo conoció a usted esta noche, cuando escuchó su historia, vio la oportunidad de sanar algo que ha estado roto en la vida de ambos. Le di un trago al té. Estaba perfecto, ni muy caliente ni muy frío, y endulzado en su punto. Alejandra, agradezco mucho lo que me dice, pero esto está pasando demasiado rápido. Ustedes no saben nada sobre mí. Podría ser peligroso, poco confiable, o cualquier otra cosa. Alejandra se echó a reír, un sonido cálido que llenó la habitación. ¿Cree que somos ingenuos, Arturo? ¿Cree que Mateo construyó esta vida siendo descuidado con la gente? No entiendo. Mientras usted y Mateo hablaban, hice algunas llamadas telefónicas. Llamé a la ferretería donde trabajaba, hablé con su antiguo supervisor, creo que Tomás Pérez. El corazón se me detuvo. Me investigaron. Hice la investigación pertinente.
Tomás me dijo que era usted el empleado más confiable que había tenido en 20 años. Dijo que nunca faltaba un solo día, y que siempre se quedaba hasta tarde si un cliente necesitaba ayuda. Y que haberlo tenido que despedir fue la decisión más difícil que había tomado como gerente. Alejandra se inclinó un poco hacia adelante. También me contó sobre la vez que gastó su propio dinero para ayudar a una clienta mayor a arreglar el barandal de su entrada porque ella no podía pagar los materiales. Y sobre cómo usted fue mentor de los empleados más jóvenes, enseñándoles habilidades que iban mucho más allá de lo requerido. Me sentí expuesto, vulnerable. Esas fueron solo pequeñeces. Pequeñeces que revelan su carácter, dijo Alejandra con firmeza. También llamé a la dueña del apartamento que rentaba antes de irse a vivir con su hijo. ¿La señora Chávez, no es así? Dijo que fue el mejor inquilino que había tenido, que siempre pagaba la renta por adelantado, que ayudaba a los demás inquilinos con reparaciones y que les paleaba la nieve a los residentes mayores. De pronto, la habitación se sintió demasiado calurosa. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que entienda que esta no es una decisión espontánea basada en un solo acto de bondad. Mateo y yo hablamos durante 2 horas después de que usted se fuera a acostar. Hemos estado buscando a alguien como usted sin siquiera darnos cuenta. Alejandra se puso de pie con cuidado, apoyando una mano en la parte baja de su espalda. Arturo, estamos por tener a nuestro tercer hijo. Camila y Valentina están en una edad en la que necesitan estabilidad, guía, y la clase de sabiduría que solo proviene de la experiencia de vida. ¿Y Mateo? Hizo una pausa. Mateo necesita dar ese tipo de amor que nunca llegó a darle a su padre. ¿Y qué hay de lo que yo necesito? Pregunté en voz baja. Alejandra sonrió. ¿Qué necesita, Arturo? ¿Qué? La pregunta me golpeó como un puñetazo físico. ¿Qué era lo que yo necesitaba? Durante meses había estado enfocado en lo que había perdido, mi trabajo, mi independencia, el respeto de mi hijo. Había estado pensando en términos de supervivencia, de simplemente salir adelante. Pero, ¿qué necesitaba en realidad? Necesito importarle a alguien, me escuché decir. Necesito sentir que mi vida tiene un propósito. ¿Y qué le daría ese propósito? Pensé en las gemelas quedándose dormidas recostadas en mí en la camioneta. En cómo Valentina me había preguntado si quería ser abuelo. En la sonrisa de Camila cuando me vio esta madrugada. Pensé en el dolor de Mateo por la pérdida de su padre. En la fuerza silenciosa de Alejandra mientras dirigía una casa y se preparaba para otro hijo. Ser necesitado, dije por fin. No por caridad, sino como familia. Alejandra se acercó a la ventana y miró hacia los terrenos nevados. Mateo tiene un fondo de fideicomiso establecido para cada una de las niñas, para la universidad, para su futuro. Pero el dinero no les puede dar lo que usted podría darles. Historias sobre cómo era crecer en una época diferente, lecciones sobre trabajo duro y perseverancia, la clase de amor incondicional que solo un abuelo puede brindar. Se volvió hacia mí. Arturo, no le estamos ofreciendo caridad. Le estamos ofreciendo la oportunidad de ser el abuelo que nuestras hijas merecen y la figura paterna que Mateo necesita para sanar sus propias heridas. ¿Y usted qué gana con todo esto? La sonrisa de Alejandra fue radiante. Paz mental. Saber que cuando nazca este bebé, tendré la ayuda de alguien que ya crió a un hijo. Saber que Mateo ya no cargará solo con sus remordimientos. Saber que nuestras hijas crecerán entendiendo lo que realmente significa la familia. Un cómodo silencio se instaló entre los dos. Afuera había dejado de nevar y los primeros destellos del amanecer empezaban a iluminar el cielo. Hay algo más, dijo Alejandra suavemente. Algo que Mateo no le dijo porque no quería influir en su decisión. ¿Qué es? Su socio de negocios está buscando a alguien para supervisar el mantenimiento de sus propiedades comerciales. No es un trabajo glamoroso. Reparaciones básicas, atención a inquilinos, ese tipo de cosas. Pero es un empleo estable con buenas prestaciones y le daría independencia financiera. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué harían eso? Porque la familia cuida de la familia. Y porque un hombre necesita sentirse útil, necesita contribuir. Mateo entiende eso. Alejandra caminó hacia la puerta, luego se detuvo.
Arturo, quiero que sepa que, si decide que esto no es para usted, lo entenderemos por completo. Mateo lo ayudará a encontrar dónde vivir, lo ayudará a salir adelante de nuevo. ¿Sin compromisos? Cero culpa. Pero si decide quedarse. La voz se le apagó y vi lágrimas en sus ojos. ¿Si me quedo? Si se queda, le estará dando a nuestra familia algo que ni siquiera sabíamos que nos faltaba. Y quizás, solo quizás, descubra que ese amor que creía haber perdido, en realidad, solo lo estaba esperando en otro lado. Después de que Alejandra salió, me senté en aquella silla junto a la ventana y vi salir el sol sobre los jardines. En unas horas, las gemelas despertarían e irían a buscarme, esperando que yo estuviera ahí. Mateo prepararía el desayuno y hablaríamos de cosas ordinarias, el clima, los planes para el día, que pedirían las niñas para Navidad. Por primera vez en meses, podía imaginarme un futuro que no implicara dormir en mi camioneta o hacer trabajos informales solo para sobrevivir. Podía verme ayudándole a Camila con la tarea, enseñándole a Valentina cómo cambiar una llanta, sosteniendo al nuevo bebé de Alejandra para que ella pudiera descansar. Pero, más que eso, podía verme siendo importante de nuevo, siendo parte de algo más grande que mi propia soledad y remordimientos. Me di cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Estaba tomada desde el instante en que vi a aquella familia varada a un lado del camino y fui incapaz de pasar de largo. Ahora, solo tenía que encontrar el valor para aceptar lo que me estaban ofreciendo. No solo refugio y propósito, sino algo que creí perdido para siempre. La oportunidad de ser parte de una familia que realmente me quería. Llevaba 6 semanas viviendo con la familia de Mateo y Alejandra cuando Diego me encontró. 6 semanas de tomar café por las mañanas con Mateo, de ayudar a Camila con su tarea de matemáticas, de enseñarle a Valentina a trenzar cuerdas para su proyecto de las niñas exploradoras. 6 semanas de volver a sentirme útil, de despertar cada mañana con un propósito en lugar de temor. El trabajo que Mateo había mencionado resultó ser real y exactamente lo que necesitaba. Estaba encargado de administrar el mantenimiento de 3 edificios de oficinas y un pequeño centro comercial. Un trabajo que me mantenía ocupado, pero que no superaba mis capacidades. El sueldo era justo, y lo que es más importante, me daba la dignidad de contribuir con mi propia manutención. Estaba cambiando una lámpara rota en el vestíbulo del complejo de oficinas Río cuando sonó mi teléfono. El número no era uno que yo reconociera, pero algo me hizo contestar de todas formas. «Papá». El corazón se me paró. Era la voz de Diego, insegura y pequeñita, de una forma que no había escuchado desde que era un niño. «Diego». Bajé mis herramientas y salí del edificio, para que los inquilinos no me escucharan. «¿Cómo conseguiste este número?» Me costó un poco. Tuve que hacer llamadas, rastrear a algunos de tus viejos amigos. Tomás Pérez de la ferretería finalmente me lo dio. Me quedé callado, esperando. «Papá, yo. Tenemos que hablar». Tuvimos nuestra charla hace 6 semanas, dije de forma calmada. Creo que tu postura quedó bastante clara. Por favor. Ahora había desesperación en su voz. ¿Puedo ir a verte? Sé que estás viviendo en algún lugar a las afueras de Arteaga. ¿Puedo ir manejando este fin de semana? Todos mis instintos me decían que le colgara, pero este seguía siendo mi hijo, el niño que había criado y, a pesar de todo, no lograba silenciar por completo la esperanza de que tal vez, de alguna manera, se hubiera dado cuenta de su error. ¿Por qué ahora, Diego? Se produjo una larga pausa. «¿Por qué te extraño?», dijo en voz baja. «Porque Carolina y yo hemos estado hablando y creemos que tal vez nos precipitamos. Que fuimos demasiado duros». Cerré los ojos. «¿Qué fue lo que pasó?» «No ha pasado nada. Simplemente queremos hacer las cosas bien». Era mentira. Podía escucharlo en su voz, el mismo tono que usaba de adolescente cuando trataba de librarse de algún problema con palabras. Pero me descubrí diciendo: «Te mando la dirección por mensaje. Ven el domingo en la tarde». Me pasé el resto de la semana temiendo su visita. Mateo y Alejandra podían percibir mi ansiedad, aunque solo les había dado los detalles básicos sobre la llamada de Diego. Las gemelas, sin embargo, estaban emocionadas por conocer a mi hijo. «¿Es amable como tú, abuelo Arturo?».
Preguntó Camila durante el desayuno del sábado. En algún momento durante las últimas semanas, las dos niñas habían comenzado a llamarme abuelo, y yo había dejado de corregirlas. Él es complicado, corazón, dije, que era la forma más amable que encontré para decirlo. El domingo llegó gris y frío. Llevaba una hora caminando de un lado a otro por la sala cuando el auto de Diego se estacionó en la entrada. Por la ventana, lo vi bajarse y mirar la casa con asombro inocultable. Carolina salió por el lado del copiloto, con expresión calculadora, analizando los terrenos, la cochera para 3 autos, la evidente riqueza. Así que ella también había venido. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre por qué estaban aquí en realidad. Mateo abrió la puerta cuando tocaron, y escuché las presentaciones desde la habitación contigua. La voz de Diego sonaba exageradamente amigable, de la manera en que se ponía cuando quería impresionar a alguien. La risa de Carolina era aguda y artificial. Papá. Diego entró a la sala con los brazos extendidos, como si estuviéramos reanudando una conversación de ayer en lugar de enfrentar 6 semanas de silencio y toda una vida de decepción. No me moví de mi lugar junto a la chimenea. Diego. Carolina. A Diego se le cayeron los brazos cuando quedó claro que yo no lo iba a abrazar. Carolina se quedó un paso atrás, sus ojos hacían un inventario de cada objeto costoso de la habitación. Este sí que es un buen lugar, dijo Diego, intentando llenar el incómodo silencio. A tu amigo le debe ir muy bien. Mateo y Alejandra han sido muy amables conmigo. Estoy seguro de que sí. Ya se notaba un cierto filo en la voz de Diego, la primera grieta en su fachada amistosa. Debe ser bonito tener amigos ricos. Mateo apareció en el marco de la puerta. Arturo, ¿le gustaría que los deje a solas? Quédese, dije con firmeza. Diego, Carolina, él es Mateo Castañeda. Mateo, él es mi hijo Diego y su esposa Carolina. Mateo les estrechó la mano con cortesía, pero podía ver que los estaba evaluando, leyendo las tensiones ocultas de la habitación con la misma habilidad que lo había hecho exitoso en los negocios. ¡Qué hermosa casa!, se deshizo en halagos Carolina. Debe trabajar muy duro para poder permitirse un lugar como este. Hemos sido afortunados, respondió Mateo diplomáticamente. Diego se aclaró la garganta. Papá, ¿podemos hablar en privado? Miré a Mateo, quien asintió y se retiró. Pero noté que no fue muy lejos. Podía ver su sombra en el pasillo. Así que, dijo Diego una vez que estuvimos solos, en esto has estado ocupado. Viviendo con lujos mientras tu familia se preocupa por ti. ¿Tu familia? Pregunté en voz baja. Hace 6 semanas, dejaste muy en claro que yo ya no era parte de tu familia. Carolina dio un paso al frente. Arturo, esa noche estábamos todos muy alterados. Había mucha tensión. No puedes pensar de verdad que decíamos en serio todas las cosas que dijimos. ¿Cuáles cosas? ¿Que yo era una carga? ¿Que era un vividor? ¿Que necesitaban que me largara de su casa? Diego tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un instante. Estábamos bajo mucho estrés. El pago de la hipoteca había subido. Me redujeron las horas en el trabajo. Dijimos cosas que no sentíamos. ¿Te redujeron las horas? La empresa hizo un recorte de personal. Ahora solo trabajo de medio tiempo. La voz de Diego se hizo más pequeña. De hecho, estamos atrasados con la hipoteca. El banco amenaza con embargar. Y ahí estaba. La verdadera razón de esta visita. Ya veo, dije. ¿Y pensaron que vendrían aquí, y qué? ¿Pedirle ayuda a mis amigos ricos? No pedirles a ellos, se apresuró a decir Carolina. Solo pensamos que a lo mejor, si tú intercedías por nosotros. ¿Quieren que le pida dinero a Mateo? No para nosotros, dijo Diego. Para ti. O sea, vives aquí. Debes tener algo de influencia. Seguramente él querría ayudar a la familia de su amigo. Me quedé mirando a mi hijo, este hombre al que yo había criado para ser mejor que esto. Diego, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Escucho a un hijo intentando salvar el hogar de su familia, respondió Diego de inmediato.
Escucho a alguien dispuesto a tragarse el orgullo por la gente que ama. ¿La gente que amas? Sentí que el enojo me subía por el pecho, caliente y justificado. A la gente que amas no la echas a la calle a medianoche. A la gente que amas no le dices que son una carga inútil. Cometimos un error, ¿de acuerdo? La voz de Diego se elevó. Estamos aquí para arreglarlo. Queremos que vuelvas a casa. Esta es mi casa ahora. Carolina se rió, un sonido cortante y amargo. Esta no es tu casa, Arturo. Eres un caso de caridad, un proyecto personal. ¿De verdad crees que esta gente te ve como familia? Antes de que yo pudiera responder, la voz de Camila resonó desde la escalera. Abuelo Arturo, ¿está todo bien? Diego y Carolina se voltearon hacia donde provenía la voz, y vi cómo el rostro de Diego palidecía al captar las implicaciones de cómo me había llamado la niña. Camila apareció en la puerta, peinada con 2 colitas, y llevaba el vestido nuevo que Alejandra le había comprado para ir a la iglesia. Valentina venía justo detrás de ella, cargando un dibujo en el que había estado trabajando. Te hicimos un dibujo, anunció Valentina, mostrando su obra de arte. Mostraba figuras de palitos paradas frente a una casa, Mateo, Alejandra, las gemelas, y en el centro, una figura de cabello gris con la etiqueta de Abuelo Arturo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Niñas, dije con dulzura, ellos son mis. Ellos son Diego y Carolina. ¿Podrían darnos un par de minutos más? Camila estudió a Diego con esa evaluación sincera que solo los niños logran. Tú no te pareces al abuelo Arturo, dijo por fin. Soy su hijo, dijo Diego de manera cortante. Ah. Camila se iluminó. Entonces eres nuestro primo. Valentina dio saltitos sobre las puntas de sus pies. ¿Tú también vas a vivir aquí? Tenemos muchos cuartos. Vi que Diego apretaba la mandíbula. No, no vamos a vivir aquí. Nosotros tenemos nuestra propia casa. Por ahora, murmuró Carolina entre dientes. Alejandra apareció, atraída por las voces. Niñas, ¿por qué no van a enseñarle el dibujo de Valentina a su papá? Está en su oficina. Después de que las niñas se fueron, Alejandra nos miró a Diego, a Carolina y a mí. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Debería dejarlos continuar su conversación, dijo con diplomacia. De hecho, dije, creo que aquí ya terminamos. El rostro de Diego se puso rojo de rabia. Papá, no puedes hablar en serio. ¿Vas a escoger a estos extraños por encima de tu propia sangre? Estos extraños, dije en voz baja, nunca me hicieron dormir en mi camioneta. Estos extraños nunca me dijeron que yo era un inútil. Estos extraños me ven como familia, no como una carga de la que había que deshacerse cuando me volví una molestia. Dijimos que lo sentíamos. No, Diego. Dijiste que cometieron un error. Eso no es lo mismo que sentirlo. Carolina se acercó más, y por fin la máscara se le cayó por completo. Bien. ¿Quieres jugar a la casita con esta gente rica? Adelante, pero no regreses arrastrándote hacia nosotros cuando se cansen de su proyectito de caridad. No lo haré, dije simplemente. Diego se me quedó viendo durante un largo rato, y vi morir algo en sus ojos. El último vestigio de la relación que alguna vez tuvimos. ¿Sabes qué, papá? Tal vez teníamos razón la primera vez. Tal vez no eres más que un viejo egoísta que cree que el mundo le debe algo. Cada palabra fue diseñada para cortar, para lastimar. Hace 6 semanas, me habrían destruido. Pero ahora, con Alejandra observando protectoramente desde el pasillo, y el sonido de las risas de las gemelas que provenían de la oficina de Mateo, las palabras de Diego se sintieron vacías, sin ningún poder. Tal vez lo soy, dije. Pero prefiero ser un viejo egoísta y amado, que un joven amargado que tiró a la basura lo mejor que tenía. Diego apretó los puños. Por un momento, creí que en verdad iba a golpearme. En su lugar, dio media vuelta sobre sus talones y se dirigió a la puerta. No nos vuelvas a contactar jamás, dijo por encima del hombro. No lo haré, respondí. Mientras su auto salía por el camino de la entrada, Alejandra se acercó para pararse junto a mí en la ventana. ¿Estás bien?
Preguntó suavemente. Me quedé mirando hasta que el auto de Diego desapareció al dar la vuelta, llevándose a mi hijo fuera de mi vida para siempre. Sentía muchas cosas, tristeza, arrepentimiento, incluso una extraña clase de alivio. Pero, por primera vez desde aquella noche 6 semanas atrás, no me sentía perdido. Sí, dije, sorprendido de darme cuenta de que era verdad. Creo que sí lo estoy. 2 años después, estoy parado en el cuarto de bebé que Alejandra y yo diseñamos juntos, sosteniendo a mi nieto de 3 meses, Miguelito, mientras duerme plácidamente en mis brazos. Por la ventana, puedo ver a Camila y a Valentina jugando en el patio cubierto de nieve, construyendo lo que ellas insisten es un muñeco de nieve, pero que se parece más a una criatura de nieve amorfa con brazos de ramas y nariz de zanahoria. Las niñas tienen ahora 9 años, están llenas de energía y preguntas, y tienen el tipo de curiosidad valiente que convierte cada día en una aventura. Me dicen abuelo Arturo sin dudarlo, y yo he dejado de considerarme como cualquier otra cosa que no sea su abuelo. La sangre no hace a la familia. El amor sí. Y esta casa está llena de más amor del que jamás soñé posible. Mateo aparece en el marco de la puerta luciendo ese tipo de sonrisa satisfecha que se ha convertido en su expresión habitual durante los últimos 2 años. La paternidad le sienta bien, pero, más que eso, el tener su propia figura paterna ha sanado algo en el que ni siquiera estoy seguro de que supiera que estaba roto. ¿Cómo está el pequeño?, pregunta Mateo en voz baja, asintiendo con la cabeza hacia el bebé. Perfecto, digo, ajustando la manta alrededor del pequeño cuerpo de Miguelito. Igual que sus hermanas a esta edad. Alejandra está tomando una siesta, por órdenes del médico. Mateo se acerca para pararse junto a mí junto a la ventana. Las niñas se van a congelar allá afuera si no entran pronto. Se están divirtiendo demasiado como para sentir el frío. Nos quedamos en un cómodo silencio viendo a las niñas jugar. Así es como se siente la plenitud, eso he aprendido. No la felicidad desesperada que viene de conseguir algo que quieres, sino esa paz profunda y constante que proviene de estar exactamente en el lugar al que perteneces. Arturo, dice de pronto Mateo. Tengo que decirle algo. Algo en su tono me hace mirarlo más de cerca. Está nervioso por algo, pero no triste. Al contrario, se ve emocionado. ¿Qué pasa? Alejandra y yo hemos estado hablando, y queremos hacer algunas cosas oficiales, de forma legal. Mateo se voltea para mirarme por completo. Queremos adoptarlo. Parpadeé. Perdón, ¿qué? Adopción de adultos. Es un trámite real, perfectamente legal. Usted sería legalmente nuestro padre, nosotros seríamos legalmente sus hijos. Las niñas serían oficialmente sus nietas, y Miguelito, su nieto. El bebé se mueve en mis brazos, emitiendo un pequeño sonido de satisfacción, y lo bajo a mirar mientras proceso lo que Mateo acaba de decir. ¿Por qué?, pregunto finalmente. Porque la familia debe ser oficial. La voz de Alejandra suena desde el pasillo. Trae puesta una bata y el cabello alborotado por el sueño, pero está sonriendo. Porque queremos que no quede ninguna duda de a dónde pertenece. Pero, más que eso, añade Mateo, queremos que sea nuestro heredero. Alejandra y yo hemos estado trabajando con nuestros abogados para reestructurar nuestros testamentos. Cuando no estemos, todo pasará a usted primero, y luego a los niños. Queremos que sea el patriarca de esta familia, de forma oficial y legal. Me dejo caer en la mecedora junto a la cuna, todavía sosteniendo a Miguelito. Esto es demasiado para procesarlo. No tienen por qué hacer esto, digo en voz baja. Ya me siento parte de la familia. Lo sabemos, dice Alejandra, acercándose a sentarse en el brazo de la silla. Pero queremos que conste por escrito. Queremos que sea legal. Y Arturo, hace una pausa y su voz se quiebra por la emoción, queremos tomar su apellido. ¿Qué? La familia Castañeda Ríos, dice Mateo con una enorme sonrisa. Suena muy bien, ¿no cree? Me les quedo viendo a los dos, a estas dos personas excepcionales que me sacaron del punto más bajo de mi vida y me devolvieron el propósito. No sé qué decir. Di que sí. Grita Camila desde la entrada. Ella y Valentina están paradas ahí, cubiertas de nieve y con las mejillas rojas por el frío.
Ya escogimos cómo te vamos a decir en la ceremonia. ¿Qué ceremonia? La ceremonia familiar, explica Valentina, como si fuera obvio. Cuando oficialmente te conviertas en nuestro abuelo legal, te vamos a llamar el patriarca Arturo, como en los libros de historia. Me río, y el sonido mezcla lágrimas y alegría en partes iguales. El patriarca Arturo, es muy distinguido, dice Camila con total solemnidad. Alejandra estira los brazos para tomar a Miguelito, acomodándolo contra su hombro. Las niñas han sido cómplices de esto durante meses. Nos ayudaron a planear todo. Hemos estado planeándolo durante meses, desde la visita de Diego, admite Mateo. Ese día, al ver cómo manejó la situación, al ver que nos eligió a nosotros por encima de su propia sangre, Alejandra y yo supimos que queríamos hacer esto permanente. Queríamos asegurarnos de que nunca más dudara de que este es su lugar. A veces pienso en Diego, me pregunto cómo le estará yendo, si él y Carolina lograron salvar su casa. Por conocidos en común me enteré de que no pudieron. Perdieron la casa 6 meses después de esa confrontación. Una parte de mí se sintió triste por ello, pero fue la misma tristeza distante que podría sentir al enterarme de los problemas de un extraño. Diego tomó su decisión cuando me tiró a la calle, y yo tomé la mía cuando decidí quedarme. Hay algo más, dice Alejandra, con los ojos brillando de picardía. Algo que los abogados nos sugirieron y pensamos que podría gustarle. ¿Ahora qué? Mateo saca un documento legal y me lo entrega. Leo el título 2 veces antes de asimilarlo. ¿Un cambio de apellido? Levanto la mirada hacia ellos. ¿Quieren cambiar su apellido a Ríos? Todos nosotros, confirma Alejandra. Mateo Ríos, Alejandra Ríos, Camila y Valentina Ríos, Miguel Ríos. Una familia, un apellido. Siento que las lágrimas se empiezan a asomar y no intento detenerlas. Tu apellido es Castañeda, tu legado familiar. Mi legado familiar es lo que yo decido que sea, dice Mateo con firmeza. Y yo decido que se trate del hombre que me enseñó lo que realmente significa ser un padre. Camila da brinquitos de puntillas. ¿Le podemos decir de la otra sorpresa? ¿Qué otra sorpresa? Pregunto, aunque no estoy seguro de poder soportar más emociones hoy. Valentina corre a la ventana y señala hacia afuera. Mira. Me levanto y me asomo por la ventana. Ahí, estacionada en la entrada, junto al BMW de Mateo y la camioneta de Alejandra, hay una camioneta pick-up nuevecita. Es plateada, brilla bajo el sol de la tarde y tiene un gran moño rojo atado en la defensa delantera. ¡Feliz día de tu adopción, abuelo Arturo! Gritan las dos niñas al unísono. ¿Día de mi adopción? El día en que te atrapamos, explica Camila. Mañana se cumplen 2 años desde que nos ayudaste en la carretera y te viniste a casa con nosotros. Alejandra se ríe. Pensamos que necesitaba una camioneta de verdad para todos los proyectos que siempre está asumiendo por aquí. Es cierto. En los últimos 2 años, les he construido una casita en el árbol a las niñas, renové el cobertizo del jardín, armé unas jardineras para el huerto de vegetales de Alejandra y ayudé a Mateo a diseñar un taller en la cochera. Tener un propósito, tener proyectos, tener personas que dependen de mí, me ha dado una energía que no sabía que aún tenía. Las llaves están en la cocina, dice Mateo. ¿Quiere darle una vuelta para probarla? ¿Podemos ir? Pregunta Valentina. Por supuesto que sí, digo, pero hago una pausa. Pero primero, necesito decirles algo a todos ustedes. La habitación se queda en silencio, e incluso el bebé Miguelito parece percibir la solemnidad del momento. Hace 2 años, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que había fracasado como padre, que era un inútil, que nunca más volvería a ser importante para nadie. Los miro a cada uno a la cara, a Mateo con sus ojos bondadosos, a Alejandra con su fuerza gentil, a las gemelas con su amor y energía inagotables, y al pequeño Miguelito durmiendo plácidamente en brazos de su madre. Ustedes me salvaron, continuó. Y no solo de quedarme en la calle, sin dinero o solo. Me salvaron de desaparecer por completo. Me devolvieron mi propósito, mi identidad, mis ganas de levantarme cada mañana. Arturo, comienza a decir Alejandra, pero levanto una mano. Déjenme terminar. Necesito decir esto. Respiro profundo.
He aprendido que la familia no se trata de quien comparte tu sangre, ni tus apellidos, ni tus genes. La familia es sobre quien está ahí, quien se queda, quien ve el valor que tienes cuando tú mismo no lo puedes ver. Miro a Mateo. Usted vio algo en un anciano derrotado y varado en la carretera, algo que valía la pena salvar. Me dio no solo un hogar, sino un lugar en su familia. Volteo hacia Alejandra. Usted me confió a sus hijos, me hizo sentir necesario y útil cuando creí que esos días habían quedado atrás para siempre. Finalmente, me hinco a la altura de las gemelas. Y ustedes dos me demostraron lo que significa el amor incondicional, sin preguntas ni condiciones de por medio. Camila me echa los brazos al cuello. ¿Eso significa que si aceptas la adopción? La abrazo fuerte, y luego jalo a Valentina para abrazarla también. Eso significa que sí a todo. A la adopción, al cambio de apellido, a la ceremonia. A todo. ¿Incluso a lo del patriarca Arturo? Pregunta Valentina muy seria. Especialmente a lo del patriarca Arturo. La siguiente hora es un remolino de actividad. Nos amontonamos en la camioneta nueva, Mateo en el asiento del copiloto, Alejandra atrás con el bebé, y las gemelas apretadas entre nosotros, todos hablando al mismo tiempo sobre los accesorios de la camioneta, a dónde deberíamos manejar primero. ¿Y si el radio sintoniza la estación de música grupera que me gusta? Mientras conducimos por el campo en los alrededores de Arteaga, pasando por granjas, bosques y pueblitos que salpican el paisaje, pienso en aquella noche de hace 2 años cuando me orillé para ayudar a una familia varada. Creí que solo le estaba haciendo un favor a unos extraños. No tenía ni la menor idea de que me estaba encaminando hacia la vida que estaba destinado a vivir. Nos detenemos en una cafetería a tomar chocolate caliente, y veo a Mateo ayudando a las niñas a bajar de la camioneta, a Alejandra ajustando la manta de Miguelito contra el frío. Todos moviéndonos juntos como si fuéramos una familia de toda la vida, porque eso es lo que somos ahora. Familia para siempre, familia por elección, una verdadera familia en todo lo que de verdad importa. Más tarde, esa misma noche, después de que las niñas se han acostado y Alejandra está dándole pecho al bebé, y Mateo está en su oficina poniéndose al día con unos correos, me siento en el porche trasero a pesar del frío de diciembre, contemplando los jardines de este lugar al que ahora llamo hogar. Mi teléfono permanece en silencio sobre la mesa junto a mí. No hay llamadas perdidas de Diego, ni mensajes de Carolina. Ese capítulo de mi vida se ha cerrado, y estoy bien con eso. Aprendí algo importante. No puedes obligar a la gente a que te ame, y no deberías desperdiciar tu vida intentando ganarte el cariño de quienes han decidido que no eres digno de él. Pero si puedes abrirle el corazón a las personas que ven tu valor, que te eligen, que hacen espacio para ti en sus vidas, y a veces, si tienes mucha suerte, esas personas se convierten en algo más que amigos, benefactores o refugios temporales. Se convierten en tu familia. La puerta de atrás se abre y Mateo aparece con 2 tazas de café humeante. Pensé que podrías tener frío aquí afuera, dice, acomodándose en la silla a mi lado. Solo pensaba, digo, recibiendo la taza con gratitud. ¿En qué? Miro hacia el jardín, hacia el taller que construimos juntos, la casita del árbol que lleva el sello del trabajo de ambos, el huerto que volverá a florecer en primavera porque Alejandra y yo así lo planeamos. En lo extraña que es la vida, digo finalmente. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría sentado aquí siendo parte de tu familia, planeando convertirme oficialmente en tu padre y en el abuelo de las niñas, habría pensado que estaban locos. Mateo le da un sorbo al café y asiente. Sé a lo que se refiere. Si alguien me hubiera dicho que ayudar a un extraño en la carretera sanaría algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba roto, yo tampoco lo habría creído. Nos quedamos en un cómodo silencio, padre e hijo en todo lo que verdaderamente importa, viendo cómo aparecen las estrellas en el cielo despejado de invierno. Mateo, digo al cabo de un rato, gracias. ¿Por qué? Por haberme visto. Por haberme elegido. Por darme una segunda oportunidad para ser el hombre que estaba destinado a ser. Mateo estira el brazo y me da unas palmadas en el hombro. Gracias a usted por haberse detenido aquella noche. Gracias por ser el padre que yo necesitaba y el abuelo que mis hijos merecen. Dentro de la casa, puedo escuchar a Alejandra tarareando una canción de cuna para Miguelito, el suave sonido filtrándose por las ventanas.
Mañana, las niñas se despertarán exigiendo hot cakes, y planearemos el día en torno a sus actividades y necesidades. Alejandra tendrá otra cita con el médico y yo la llevaré porque Mateo tiene una videollamada de trabajo que no se puede perder. Este fin de semana, empezaremos a planear la fiesta de cumpleaños número 10 de Camila y el proyecto para la Feria de Ciencias de Valentina. Estos son los momentos pequeños y ordinarios que conforman una vida. No son dramáticos ni cambian al mundo, pero son invaluables porque se comparten con personas que te aman y a las que amas a cambio. Mientras entramos a la casa, el teléfono de Mateo vibra con un mensaje. Lo mira y me muestra la pantalla. Es del abogado que lleva los trámites de nuestra adopción, todo se ve bien. Fecha de audiencia fijada para el 15 de enero. Felicidades a la familia Ríos. La familia Ríos. Tiene un sonido hermoso. En 3 semanas, será oficial. Pero, estando sentado aquí esta noche, rodeado por la calidez y el amor de las personas que me eligieron, me doy cuenta de que ha sido una realidad desde hace mucho tiempo. Estoy en casa. Al fin, total y permanentemente en casa. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo, y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por acompañarnos hasta aquí.